2019-2020 del Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Escuela Regina Apostolorum. Antes de comenzar con los discursos previstos, las memorias, quiero hacer una palabra de saludo, de bienvenida y de agradecimiento por su presencia aquí esta tarde en el instituto y en la escuela. Quiero hacer sencillamente una significación. Yo creo que este año era un año debido. El año pasado, justamente en esta fecha, el secretario del centro, el padre Emeterio, no pudo estar por un fallecimiento familiar y hoy está aquí con nosotros. El padre Aquilino estaba en un estado de salud un poquito más bajo y tampoco pudo estar, aunque estaba prevista su presencia, y hoy está aquí con nosotros. Y el decano le nombraron o recibió la comunicación de ser decano de Roma, de la Congregación de Educación Católica, y no se atrevió a venir por no tener el nombramiento en la mano. Y hoy está aquí con nosotros. Lo mismo que el padre Joseph, que hace poco estaba en el Congo, tranquilamente, y ahora es prefecto general de formación, llamado a Roma por el padre general, debido a que el anterior prefecto general de formación, el padre Leo, ha sido nombrado obispo en Filipinas. Así que es una circunstancia buena, de coincidencia, y de que yo creo que es una buena oportunidad para estar aquí, los que teníamos que estar, aunque sorpresivamente, de alguna manera, todos estamos. Bueno, buenas tardes, vuelvo a darle las buenas tardes a todos. Me decía Carlos cuando me llamó, dice, pero tienes que decir algo. Bueno, me gustaría hacer una mínima reflexión sobre un elemento de la teología que me parece importante para iniciar un curso académico en estos tiempos que corren de cambio, no solo cultural, sino de cambio eclesial. Sabemos que la teología, como todas las actividades eclesiales, siempre está al servicio de la evangelización. Y la evangelización tiene dos formas fundamentales. Una que es la evangelización por extensión, por comunicación del evangelio a lo otro, a los otros. Pero habría otra forma de evangelización que, si se me permite la palabra, sería no por extensión, sino por intención. Sería ese acontecimiento en el que el evangelio va tomando cada vez más nuestra propia vida. Hay un voto especial que tienen los benedictinos, que es el voto de estabilidad, con el que se comprometen a permanecer en un mismo sitio, y lo cual hace que no puedan escaparse cuando viene una situación de dentro o de fuera a su vida que les incomoda. No es extraño que en la vida pastoral suceda que la movilidad tenga como causa esta situación de incomodidad en relación con los acontecimientos internos de la vida personal o externos de la vida personal. Internos de una vida congregacional o externos de la vida congregacional. Pero es importante que estas situaciones que continuamente nos empujan casi por inercia a escapar, no se nos escapen de las manos. En este sentido, yo creo que el pensamiento tiene que arraigarse en lo dominado, es decir, en aquella realidad pensada ya en una determinada época, configurada para una forma de evangelización, pero también tiene que arraigarse en lo ahora no dominado. Y eso no se sabe cómo se hace. Lo mismo que cada uno de nosotros encuentra situaciones en la vida en las que de repente se le hace extraña la vida y necesita repensarla y retomar las opciones desde otro lugar. Yo creo que estamos ahora mismo en esta situación, por el cambio de cultura y también por el cambio en la posición de la Iglesia. Un cambio de posición que se nos impone y que ciertamente nos encoge el corazón y nos oprime muchas veces. Necesitamos pensar lo no pensado, necesitamos pensar en la forma no pensada y afrontarlo con valentía. En este sentido, necesitamos el arraigo carnal del pensamiento. No pensar las ideas, que muchas veces es lo que sucede en nuestros ámbitos de estudio o de formación permanente, sino pensar la relación entre las ideas y la carne, entre las ideas y lo que ya somos
y las ideas y lo que no sabemos ser. Las ideas sobre lo que ya ha dado de sí Dios en nosotros, en nuestra historia, y las ideas y la carne que todavía no ha respondido o que todavía no sabe responder a lo que Dios le pide. Y esto es avanzar en el pensar teológico como servicio a la evangelización. Porque si no, sucede lo que tantas veces acontece en la formación permanente. Yo soy cura diocesano y he vivido. Y es que tratamos temas a nivel teórico, pero después la práctica sigue igual. Pero al tratar los temas a nivel teórico, parece que esos ya están asumidos y ya configuran la realidad. Yo que me compro muchos libros, a veces creo que por haber leído el prólogo ya he leído el libro. Y esto nos pasa también en el pensar teológico. Por tanto, necesitamos una teología que recoja, que proponga, que suscite aliento espiritual, que suscite conversión pastoral. En el fondo, un estudio, como se dice ahora, desde Bolonia, un estudio que suscite competencias. No saber solo, sino saber hacer y saber vivir el Evangelio. Para esto no se necesita solo una acción en el profesorado, sino que se necesita también una actitud en el estudiante. Una actitud en el profesor que le haga estudiante y una actitud en el estudiante que le haga discípulo. Y no solo discípulo de un sabio, sino discípulo del que es la vida encarnada. Por eso también es necesario pensar en nuestra Iglesia, en este cambio de situación eclesial, pensar las estructuras del pensar. No basta con pensar en las formas estructurales en las que pensábamos. Tenemos que pensar cómo están constituidos nuestros centros. Tenemos que pensar cuáles son las relaciones entre unos y otros. Lo que llama el Papa Francisco pensar en redes. Saber que todo pensamiento es pensamiento interrelacional para generar comunión en el mundo. Y todo esto requiere una cierta honestidad y valentía, porque si no, convertiremos esa frase del Salmo, dignas de estudio son las obras de Dios para los que le aman, la utilizaremos para justificar que nos dedicamos una parte de nuestro tiempo a hacer sudokus teológicos, que son entretenidos, sobre todo para los que les gusta la teología, pero que no llevan a ninguna parte, que entretienen la formación de los novicios o de los que están en año sabático, pero que no transforman la realidad. Y siempre la teología es para la evangelización. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el profesor doctor Emeterio Chaparro, secretario de ambos centros, para dar lectura a la memoria de actividades del curso 2018-2019. Buenas tardes a todos y a todas. Cardenal Aquilino Bocos, padre provincial de los Claretianos de Santiago, padre Pedro Belderrain, señor decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García, padre Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto, padre Joseph Mbungu, prefecto general de formación de los misioneros claretianos, profesores y alumnos del Instituto Teológico de Vida Religiosa y de la Escuela Regina Apostolorum, formadores, formadoras, amigos todos, bienvenidos a la celebración del acto académico. Doy lectura, por tanto, a la memoria académica del Instituto Teológico de Vida Religiosa y de la Escuela Regina Apostolorum, curso 2018-2019. Punto primero, inauguración del curso. Tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2018 con la habitual concelebración eucarística. Entre los presentes se hallaban el padre Pedro Belderrain, superior provincial de los misioneros claretianos de la provincia de Santiago, el director del instituto, padre Carlos Martínez, el de la Escuela Regina Apostolorum, padre Pablo Largo, el decano de la Facultad de Teología de Comillas, padre Enrique Sanz, y el padre Elías Rollón, vicario para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid. La lección inaugural corrió a cargo del profesor Pedro Belderrain sobre el tema Una vida consagrada a la escucha de la Iglesia, algunas consideraciones.
Antes de comenzar a detallar la actividad académica, debemos hacer mención del fallecimiento del cardenal claretiano, Monseñor Fernando Sebastián, que ocurrió el día 24 de enero de este año, una persona estrechamente vinculada al instituto. El funeral se celebró el día 13 de febrero. Fue presidido por el cardenal Carlos Osoro, acompañado también de los cardenales Antonio María Rouco, Carlos Amigo, Aquilino Bocos, el arzobispo castrense y algunos otros obispos, además del consejero de la Nunciatura. Punto segundo, Instituto Teológico de Vida Religiosa, apartado primero, desarrollo general del curso. El curso 2018-2019 se ha desarrollado con normalidad tanto en sus actividades docentes ordinarias como en los eventos especiales. Se ha dado buena armonía en el alumnado y entre este y el profesorado, y han funcionado satisfactoriamente los diversos órganos de gobierno y los servicios de secretaría y biblioteca. Durante el curso, además de las materias obligatorias del plan de estudios, se han llevado a cabo 3 cursos opcionales, en los que han participado también los alumnos de la Escuela Regina Apostolorum y 2 seminarios. Las 2 sesiones del Consejo del Instituto previstas en sus estatutos tuvieron lugar los días 17 de enero y 9 de junio de 2019. Segundo, profesorado y alumnado. Han impartido clases, dirigido seminarios, dictado cursos opcionales o realizado alguna tutoría un total de 11 profesores. De ellos, 1 es titular de cátedra, 3 son encargados de cátedra, 3 son profesores ordinarios y 4 son invitados. El instituto ha contado con 4 alumnos ordinarios y 1 oyente, más 5 alumnos matriculados en asignaturas sueltas y 4 en cursos de doctorado. Ello arroja un total de 14 alumnos, 10 varones y 4 mujeres, procedentes de 7 órdenes o congregaciones y de 6 naciones diferentes. De los 4 alumnos oficiales, 1 finalizó el 2º año de escolaridad oficial y prepara su tesina de licenciatura. La alumna Laura Alicia Zamora presentó su tesina en nuestro instituto en este mes de septiembre con el título La vida religiosa hoy comprendida desde la experiencia de la misericordia. 2 alumnos de doctorado defendieron con éxito en la sede central de Salamanca sus tesis sobre la vida consagrada. Luis Alberto Gonzalo Díez, con el título El fenómeno comunitario de la vida consagrada visto desde España hacia un nuevo paradigma de reorganización, y Eli Mputu, La vie religieuse comme signe de rejoint de Dieu dans la pensée de Tilar, la vida religiosa como signo del reino de Dios en el pensamiento de Tilar. Por 6º año consecutivo se ha impartido el curso online de experto en teología de la vida religiosa. Los alumnos matriculados este año han sido 11 en el curso completo y 19 en las asignaturas sueltas. Punto tercero, actividades extraordinarias. Reseñamos las más destacables. Primero, conferencias, coloquios, etc. En el primer semestre, el curso opcional del Instituto consistió en un ciclo de 10 conferencias que llevó por título Ecos de actualidad para la vida consagrada. Segundo, la 48 Semana Nacional de Vida Religiosa. Del 25 al 27 de abril de 2019 tuvo lugar la 48 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada con el título A Vino Nuevo, Odres Nuevos. En ella participaron unos 650 religiosos y religiosas, pertenecientes a más de 130 órdenes y congregaciones y procedentes de más de 30 países. Entre los ponentes estuvieron el cardenal Aquilino Bocos, la subsecretaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica, Carmen Ros, el rector de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, la profesora Estela Aldave, el director de la revista Testimoni, Rino Cozza, y la profesora del Claretianum de Roma, Tiziana Longhitano. Por parte del Instituto presentó una ponencia el profesor Miguel Ángel Velasco. Las sesiones pudieron seguirse a través de la página web del Instituto. Las ponencias y comunicaciones fueron publicadas un mes más tarde por la editorial Publicaciones Claretianas. Como en años anteriores, el alumnado cooperó eficazmente en la organización y desarrollo de la semana. Tercero, cursos extraordinarios especializados. Se han impartido 3 cursos de fin de semana para ecónomas, bajo los títulos Los bienes al servicio del carisma y la misión, la fiscalidad de los institutos religiosos y demandas actuales de la realidad empresarial, soluciones ya implantadas en las organizaciones religiosas. En ellos han participado un total de 97 religiosos y religiosas.
Ha habido igualmente 2 encuentros de dinamización comunitaria dirigidos por el profesor Luis Alberto Gonzalo Díez y el equipo de dinamización de la revista Vida Religiosa. La participación fue de 72 religiosos y religiosas. Por primera vez y en colaboración con el Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, el Instituto ha ofrecido un programa de formación online para la protección de menores, complementada con 3 encuentros presenciales. Ha sido coordinado por los profesores claretianos Carlos Martínez, Basilio Álvarez y Adolfo Lamata, y la profesora María Teresa Comte Grau. Las participaciones han sido 50 religiosos y religiosas. Escuela Regina Apostolorum. La Escuela Regina Apostolorum, estrechamente vinculada al Instituto, aunque con autonomía directiva y organizativa, ha desarrollado con regularidad los 3 sectores de actividades o servicios en que está estructurada: aula de religiosos, aula de internoviciado y aula de formadores. Primero, cursos y actividades ordinarias. El aula de religiosos o de formación permanente funcionó como de costumbre los lunes y martes. En ella impartieron cursos 8 profesores y los alumnos matriculados fueron 33. El aula de internoviciado desarrolló los módulos acostumbrados, impartidos por 22 profesores. Los alumnos y alumnos matriculados fueron de 53. Además de las actividades académicas, a los novicios se les ofreció un retiro de Adviento y otro de Cuaresma, un cursillo de fin de semana sobre integración personal y maduración vocacional y otro sobre práctica oracional. Cursillos y actividades extraordinarias en la era. A lo largo del año académico, la Escuela Regina Apostolorum ha organizado los siguientes cursillos ya habituales. De Navidad, los días 27, 28 y 29 de diciembre del año 2018 sobre el tema Gaudate et Exultate, temas y claves de la lectura de la exhortación. Los participantes fueron 59 religiosos y religiosas. Encuentro de juniores y junioras, los días 8 al 10 de marzo del 19, con el tema Los jóvenes, el discernimiento y la fe. Un encuentro en 4 tiempos. Los participantes fueron 145. Encuentro de preparación para la profesión perpetua. Tuvo lugar en el Seminario Claretiano de Colmenar Viejo los días 1 al 8 de julio de 2019. Los participantes fueron 47. Y aula de verano se impartió en 3 semanas, del 2 al 20 de julio, e intervinieron 8 profesores con diversos temas de actualidad. Los participantes fueron en total 60. Punto 4. Actividad docente y publicística del profesorado. El profesorado ha seguido alternando su actividad docente en el Instituto con la colaboración en otros centros de nuestro rango o semejantes y con numerosas publicaciones tanto de divulgación como de investigación. La reseña que ofrecemos es sin duda muy incompleta, pero nos permite hacernos una idea de la irradiación del Instituto dentro y fuera de nuestras fronteras. 1. Docencia en otros centros. Varios profesores del Instituto y de la Escuela han impartido cursos en diversos centros de estudios superiores que mencionamos a continuación. En la Facultad de Teología de Granada, la profesora Yanire Angulo, que además es miembro de la Asociación Bíblica Española y del Consejo Editorial de la revista Reseña Bíblica. En la Universidad Pontificia Comillas, en la Facultad de Teología, la profesora Yanire Angulo y el profesor José Luis del Castillo. También, en Comillas, en la Facultad de Derecho Canónico, el profesor Teodoro Bahillo. Y en la misma universidad, en la Facultad de Filosofía, el profesor Antonio Sánchez Orantos. En la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Centro Teológico San Agustín, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, el profesor José Luis del Castillo, que también es miembro de la Asociación Teológica Ibérica para el Estudio de la Moral. En el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Sanyasa, Bangalore, India, el profesor José Cristo Rey García. En el Formation Center de Taiyuan, Shanxi, China, el profesor José Cristo Rey García. En el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, en la modalidad virtual, los profesores Bonifacio Fernández y Emeterio Chaparro. En la Vicaría Octava de la Archidiócesis de Madrid, los profesores Pablo Largo, Severiano Blanco, Antonio Sánchez Orantos y Emeterio Chaparro. Es de justicia y se hará en la memoria de archivo dejar igualmente constancia de multitud de cursos menores, cursillos y conferencias impartidos a los más diversos grupos eclesiales, pero principalmente a religiosos y religiosas, así como ponencias en diversos simposios.
A esto hay que añadir una voluminosa actividad de asesoramiento a gobiernos generales o provinciales y, asimismo, asistencia a capítulos del mismo rango. Publicaciones del profesorado. Como es habitual, un buen número de profesores han publicado tanto monografías como colaboraciones en otras colectividades o en revistas y anuarios. Según los datos de que ya dispone la Secretaría, los títulos suman varias docenas y de ellos quedará constancia detallada en la memoria de archivo. Nuestras publicaciones. Las revistas Vida Religiosa y Efemérides Mariológice han continuado con su periodicidad y formato habitual. 3 números efemérides y 10 revistas y 5 monográficos Vida Religiosa. La revista Vida Religiosa continúa su trayectoria siendo la publicación de referencia en la formación y acompañamiento de la vida consagrada con más tirada en lengua española. Actualmente llega a más de 90 países. Durante el curso pasado, la revista celebró el 75 aniversario de su creación con un simposio teológico cuyas ponencias fueron publicadas bajo el título Presente, Memoria, Porvenir. Soñar y diseñar la vida consagrada del siglo XXI. El foro de Efemérides Mariológice, en su 19ª edición, se celebró el 9 de febrero de 2019 con el lema Las codas marianas en los documentos del Magisterio Pontificio. La ponencia corrió a cargo del profesor del Instituto Bonifacio Fernández. Estrechamente vinculada al Instituto, la editorial Publicaciones Claretianas mantiene desde sus orígenes su vocación de servicio a la vida consagrada, especialmente en el mundo hispanohablante. En sus fondos mantiene en la actualidad más de 300 títulos vivos, de muchos de los cuales son autores profesores del Instituto y de la Escuela Regina Apostolorum. A lo largo del pasado curso ha publicado la obra colectiva de la Semana Nacional, A Vino Nuevo, Odres Nuevos, Tiempo de Reforma Eclesial, edición preparada por el director del Instituto, padre Carlos Martínez, y el director de la editorial, Fernando Prado. A ella habría que añadir la publicación de al menos 20 monografías. Entre ellas, cabe destacar 10 cosas que el Papa Francisco dice sobre la santidad, del profesor Carlos Martínez, llamados a ser santos, comentarios a Gaudete et Exultate, del profesor José Cristorri García, la entrevista realizada al Papa Francisco por el director de la editorial, el padre Fernando Prado, que ha aparecido bajo el título La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, traducido a 14 lenguas, entre ellas el malayalam y el chino, y publicado bajo 19 sellos editoriales de diferentes países. La obra póstuma del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, Claridad y Firmeza, las 2 obras de la profesora Yanire Angulo, Lección Divina para tiempos fuertes, Adviento y Navidad, y Cuaresma y Semana Santa. Recordar también la obra del cardenal Aquilino Bocos, Un relato del Espíritu, cuya segunda edición fue llevada a cabo con motivo de su ordenación y que ha sido traducida al francés, al italiano y últimamente también al inglés. La editorial ha seguido publicando los documentos oficiales sobre vida consagrada que en este tiempo se han promulgado. Desde Publicaciones Claretianas se ha seguido alimentando la página web masdecerca.com, que informa sobre eventos de la vida consagrada y viene teniendo unas 50.000 visitas mensuales. Y por último, movimiento de la biblioteca. Durante el curso 18-19, la biblioteca del Instituto ha adquirido 1.050 títulos, casi todos de nuestra especialidad o materias afines, y se han continuado recibiendo alrededor de 200 revistas especializadas. Con estas adquisiciones, el fondo de la biblioteca alcanza aproximadamente 68.000 volúmenes, con más de 63.000 títulos. Las revistas encuadernadas constituyen un depósito de unos 19.000 volúmenes. El catálogo está totalmente informatizado. Dado en Madrid el 26 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el profesor Fernando Prado, profesor ordinario del Instituto Teológico de Vida Religiosa, para dar lectura a la lección inaugural de este curso, que lleva por título Contemplar, Adorar, Interceder, la enseñanza del Papa Francisco sobre la oración. Cuando me ordené de sacerdote, después de ordenarme, me tocaba preparar la primera misa y le pregunté a un padre de la comunidad en la que estaba
a ver que me echara una mano, a ver cómo preparar mi primera homilía. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hago? Empiezo con una anécdota o algo para captar la atención de los que me escuchan, termino la homilía con algo muy redondo o no sé, ¿qué hago? Y me dice, mira, haz lo que te dé la gana, pero lo que tengas que hacer, que sea breve. Bueno, pues esta sabiduría de los clásicos que ya decían esto brevis et placebis, sé breve y agradarás. Vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Hace apenas un mes, con fecha de 28 de agosto, la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento bajo el título Mi alma tiene sed del Dios vivo, orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. Considero que es un documento certero, si bien más analítico que propositivo. Los obispos quieren darnos unos criterios de carácter doctrinal y pastoral que nos ayuden a clarificar y a enfocar mejor la reflexión y la praxis de la oración tal y como la entendemos en la tradición de la Iglesia. De alguna manera, la aparición de este documento hace actual este tema de la oración que traemos hoy a nuestra lección inaugural. Un saludo cordial a los que lucen esta mesa presidencial, también a otras autoridades académicas que están entre nosotros, Padre Provincial, Padre Superior de la Comunidad, Juan Canals, profesores, alumnos y amigos todos. En nuestras sociedades occidentales, también en nuestro país, en España, en los últimos años han surgido numerosas iniciativas que quieren responder a una cierta nueva sed de espiritualidad que, según parece, hoy se detecta en no pocos de nuestros contemporáneos. Algunas de estas iniciativas, con mayor o menor acierto, adoptan rasgos o se basan en técnicas y métodos tomados de las religiones orientales. Otras han nacido más bien unidas a aspectos de lo que se suele entender como religión natural. Sabemos a qué nos referimos. El Papa Francisco, en su carta programática Evangelii Gaudium, califica estas búsquedas actuales como de fenómenos ambiguos. Así lo dice el Evangelii Gaudium en el número 89. En Gaudete et Exsultate habla de que estamos ante formas de espiritualidad sin Dios en medio de lo que pareciera ser un mercado religioso. Pues bien, ante esto muchos cristianos se preguntan, nos preguntamos, ¿qué valor tienen estas formas de meditación de matriz no cristiana? A ver si estas ofertas que hay en nuestra sociedad actual satisfacen realmente la sed de Dios. Dudas no nos faltan. Lo cierto es que la Iglesia no puede dejar de ofrecer a los hombres y mujeres que buscan una respuesta a esta sed de espiritualidad, de volver a conectar con Dios y lo sagrado. Fijaos, Francisco, en ese mismo número de Evangelii Gaudium, nos advierte de lo siguiente. Dice así: si los hombres de hoy no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Esta lección inaugural, la que vamos a intentar acercarnos a la naturaleza íntima de la oración cristiana de la mano del Papa Francisco, quiere responder un poco también a todo esto. Recordad que nuestro Papa Francisco comenzó su pontificado poniéndonos a todos a rezar cuando apareció ante el mundo en la logia de San Pedro aquella tarde del 13 de marzo del año 2013. Tenéis ahí la lección inaugural impresa. Evidentemente me veo en la obligación de adaptar su extensión al tiempo de 30 minutos que se me ha concedido. Así que me voy a centrar más bien en la segunda parte de lo que ahí figura como esquema de la lección, que se enfoca en lo que es propiamente
la enseñanza del Papa Francisco sobre la oración. Paso por encima la primera parte, titulada Conocer a Bergoglio para comprender a Francisco, aunque me parece también importante. En el escrito podréis ver que hago un recorrido por la vida de Francisco en el que se pueden ver las raíces que nos ayudan a comprender de dónde nace la vivencia, la reflexión y la doctrina del Papa Francisco sobre la oración. Es importante caer en la cuenta de que el magisterio actual del Papa Francisco, referido específicamente a este tema, no nace de la nada. En su itinerario vital aparecen las influencias fundamentales que se dan en él. El peso importante que tiene su abuela Rosa, la experiencia religiosa que tiene Francisco en su juventud y que se recoge de alguna manera en su lema episcopal, la maduración dentro de la compañía de Jesús, al calor de los ejercicios espirituales, o la influencia que en él tiene su etapa como pastor en Buenos Aires. Influencias que han configurado la vida del Papa y lo han ido modelando. Pues bien, como buenos alumnos que sois, pues después tranquilamente podréis complementar mis palabras con la lectura de lo que ahí tenéis en la copia impresa. Nos vamos a centrar, por tanto, en la segunda parte, referida a la enseñanza o magisterio del Papa Francisco sobre la oración. Este magisterio aparece bastante disperso en múltiples escritos, discursos, homilías y catequesis a lo largo de su pontificado. Mucho de lo que hoy escuchamos en Francisco sobre la oración ya aparecía también antes en sus escritos y en predicaciones anteriores a ser Papa. Me vais a disculpar que a lo largo de la lección esté muy atado al papel. En la exposición hay numerosas citas textuales de Francisco que evidentemente no puedo retener en la memoria y que me resultan imprescindibles si quiero ser fiel a lo que dice el Papa. En el mundo de hoy, decía Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, se escucha más a los testigos que a los maestros. O si se escucha a los maestros, decía él, es porque son testigos. Yo creo que Francisco puede ser para nosotros un buen maestro de oración porque es un hombre orante y es un testigo. Estoy convencido de que aquello que dice sobre la oración no lo dice de oídas, lo dice porque lo vive. Pues creo que vive como reza y reza como vive. Y siempre ha sido así en él. Francisco es un hombre coherente. ¿Y cómo reza el Papa Francisco? Él es muy tradicional y a la vez es muy intenso en su forma de orar. Él ha comentado en algunas entrevistas cómo reza. Dice que se levanta temprano, a las 4:30 de la mañana, sin despertador, y lo primero que hace tras asearse y vestirse es ir a su capilla personal y ponerse ante Dios y ante el crucifijo, y allí reza laudes y el oficio divino, como lo ha hecho siempre, en particular sin coro, como indica y enseña la fórmula de la compañía. Y así se siente unido a toda la Iglesia que ora. Después de un buen rato vuelve sobre las lecturas de la liturgia de la palabra del día, que el día anterior ha leído y orado, para ultimar así mentalmente la homilía que de seguido va a predicar en la misa. A las 7 de la mañana baja a celebrar la Eucaristía, una Eucaristía sencilla como la que se puede celebrar en la misa de diario de una pequeña parroquia o en cualquier comunidad religiosa. En su minimalismo, el clima de oración y de fervor en esta Eucaristía es sobrecogedor. Después de la Eucaristía, Francisco se sienta con el pueblo 5 minutos para orar y ofrecer el día al Señor. Después, por la mañana, se dedica a despachar asuntos, a recibir citas en el Palacio Apostólico cuando las tiene. Francisco ha contado que en torno al mediodía lee y medita un rato la liturgia de la palabra del día siguiente y que subraya ideas en un librito y las reza dejando que la sabiduría de la Escritura le ayude a extraer lo esencial que quiere predicar a los demás.
Después deja que a lo largo del día esa palabra vaya madurando y encontrando sus ecos. Antes de comer, el Papa dedica unos minutos siquiera mentalmente para realizar el examen tal y como él lo aprendió en la compañía. Nos lo ha recomendado también a todos en el número 169 de la exhortación Gaudete et Exsultate. Después de comer, Francisco se echa la siesta, 40 minutos. Y después, por la tarde, a veces recibe visitas, otras veces lee o escribe en su cuarto, despachando cuestiones que le prepara su secretario, reza vísperas y sigue rumiando la palabra de Dios. En caso de que lo meditado sobre la palabra no le deje las ideas muy claras, dice él que lo deja dormir. Después de cenar y de tener un tiempecito de relax o de conversación en el comedor, sube de nuevo a su habitación, lee un rato y antes de acostarse, abre de nuevo el breviario para rezar las completas, dedicando otro rato al examen tal y como lo propone la liturgia de esa hora. Toda similitud con la jornada tipo en la vida de Jesús, que se describe en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 39, es mera casualidad, o quizá no. Lo cierto es que no hay duda de que Francisco imita ese rasgo orante de Jesús. Es un hombre preocupado por vivir conectado a la fuente, por contemplar, por meditar, por discernir. No tiene planes demasiado preconcebidos, sino que vive en constante discernimiento. Se ha dicho que él no toma las decisiones en el despacho, sino en la capilla. Como vemos, Francisco reza con disciplina ascética y además le sale de natural vivir en la presencia de Dios, aun en medio de tanta actividad y responsabilidad. Francisco es sin duda un contemplativo en la acción que vive y hace vida claramente esa dimensión tan importante del carisma de San Ignacio de Loyola. En numerosas ocasiones Francisco ha hecho hincapié en la importancia de la oración en la vida de los discípulos misioneros, bien sean laicos, sacerdotes o personas consagradas. En una de las catequesis sobre la Eucaristía que Francisco dio hace un par de años, dice lo siguiente: a base de tanta actividad y proyecto que hay que llevar a cabo, casi no nos queda tiempo y perdemos de vista lo fundamental, nuestra vida del corazón, nuestra vida espiritual, vida que es encuentro con el Señor en la oración. A las personas consagradas nos lo ha dicho expresamente, nos ha dicho que la oración es el meollo de la vida consagrada. Es, dice él, como el aire que nos hace renovar la llamada. Un aire, dice él, sin el que no podríamos ser buenos consagrados. Pues bien, partiendo de este papel fundamental de la oración en la vida de la comunidad cristiana, voy a hacer alusión a algunos rasgos de la oración cristiana que aparecen en los múltiples y dispersos textos e intervenciones de Francisco. Son algunos de los núcleos sobre los que el Papa, a mi juicio, insiste más en su magisterio. A los que crean que van a encontrar en Francisco algo novedoso, les advierto desde ya de que Francisco es muy clásico respecto a este tema. En él encontramos una concepción clásica sobre la oración cristiana, su lógica y sus exigencias. Lo primero que encontramos en Francisco sobre la oración cuando leemos sus escritos es una claridad meridiana sobre lo que es y ha de ser siempre la oración cristiana. Se trata, dice él, de un diálogo, de una relación personal entre el hombre y Dios, una relación entre dos libertades. Sin duda, su raíz ignaciana le ha ayudado a profundizar en la idea clásica del sobrenatural que aparece en los ejercicios espirituales. El hombre es criatura que está ante el Creador
y en la comunión con Él encuentra su meta y su destino. Al comentar el Padre Nuestro en unas catequesis que han tenido lugar este último año, a caballo entre el 2018 y 2019, Francisco se refiere a esa frase del Padre Nuestro que decimos, que estás en los cielos, diciendo que no quiere expresar una distancia en el sentido de lejanía, sino que más bien se trata de una diferencia radical de amor. Comentaba Francisco hace años en uno de sus escritos, a veces pregunto, ¿a quién le reza usted? No es difícil encontrarse con la respuesta, a Dios. Por supuesto que la mayoría de las veces detrás de la palabra Dios, dice Francisco, está la figura del Padre o del mismo Jesús. Pero también existen personas, dice él, que rezan a Dios como si rezasen a la esencia divina. Y esto no es oración. La oración del cristiano es fundamentalmente personal, un diálogo de persona a persona. Para Francisco, Dios no es una energía cósmica impersonal. Tampoco se identifica con el yo profundo con el que uno trataría de conectar a través del silencio y la concentración. El Papa resalta la alteridad divina. No está centrada en el yo, no es intimista, sino que está sobre todo abierta al tú trascendente de Dios. Precisamente en otra de las catequesis sobre el Padre Nuestro, Francisco nos hace caer en la cuenta de cómo en la oración de Jesús, en esta oración que nos enseñó, no aparece ni una sola vez la palabra yo. Aparecen el tú y el nosotros, pero nunca el yo. En relación con esta alteridad aparece un tema nuclear en Francisco, que es el tema de la adoración. A esta alteridad trascendente la adoramos. Nos movemos en esa alteridad que hace que nos situemos ante Dios como lo que somos, criaturas, concediendo a Dios el lugar que le corresponde. Eso es rezar, dice Francisco, mirar a Dios y dejarse mirar por Él. La adoración, dirá Francisco, es más que un situarse ante el Santísimo en el sagrario. Dice él, solemos usar la oración de petición, la de acción de gracias, a veces la de alabanza, pero la adoración es algo que te desnuda y te presenta ante el Señor tal cual eres. Dice él, adorar es decirle, tú eres grande, yo no soy nada. Es estar en la presencia de Dios así. La adoración, continúa diciendo, nos ayuda sobre todo a ubicarnos correctamente ante Dios y decirle, tú solo eres santo, tú solo Señor, tú solo Altísimo Jesucristo. Hablar de la trascendencia es hablar de un tú. Pero Francisco tiene claro que ese tú, que está al otro lado en el diálogo con nosotros, tiene un rostro. Es el Padre, y el Hijo es quien nos lo ha revelado. En el Hijo vemos el rostro visible del Dios invisible, como dice San Pablo. Jesús, rompiendo el enigma de un nombre impronunciable, nos ha revelado su rostro y nos ha enseñado a llamar así a Dios, a llamarlo Padre. Más aún, diríamos que nos ha enseñado a llamarlo cariñosamente y familiarmente Abba o Papá. Y esto es algo novedoso y nuclear. Podemos decir Abba por el Espíritu que habita en nosotros, pues así es la estructura de la revelación. Oramos al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Y podemos llamar a Dios Padre porque creemos que realmente lo es. Un Padre, dice Francisco, lleno de ternura. Así lo sentimos en la oración, pues la oración cristiana, tal y como nos la ha enseñado Jesús, es, dice Francisco, un ponerse en manos de Dios con amor filial. Es una bella definición, ponerse en manos de Dios con amor filial. En una de las catequesis sobre la Eucaristía que he mencionado antes, Francisco dice rotundamente, orar es saber decir Padre, y si no soy capaz de llamar Padre a Dios,
entonces no soy capaz de rezar. Para Francisco es importante comprender quién es ese Padre, cómo es y cómo nos piensa a nosotros. Él es el que nos ha amado primero, el misericordioso, el que nos abre a la fraternidad, y por eso también decimos nuestro, el que se preocupa por todos, por nuestra salvación, por la realidad concreta de cada uno, dice él, sin anestesiarla, y por cada inquietud que se lanza hacia el cielo. Él es Padre de todos y esto nos hace hermanos. La fraternidad y la preocupación por los demás es una nota, dice Francisco, netamente cristiana, que distingue nuestra espiritualidad. Podría ser, podemos pensar, una prueba del 9 en el discernimiento para nosotros, para ver si nuestra oración está bien enfocada. Francisco ha dicho lacónicamente, se reza con el tú y con el nosotros. Junto a esto también quisiera llamaros la atención sobre un tema que el Papa ha subrayado en numerosas ocasiones, es el tema de la súplica y de la oración de petición. Si antes decíamos que a esa alteridad la adorábamos, ahora decimos que a este Padre, cercano y lleno de bondad, le pedimos. Para Francisco, fijémonos en sus palabras, lejos de ser esta oración una forma débil de fe, es la forma de oración más auténtica, la más espontánea, pues cree en Dios que es Padre, que es bueno y que es omnipotente. Dice él, es una oración noble. Dios, que es Padre, tiene una inmensa compasión de nosotros y quiere que le hablemos así, llamándolo Padre, también en las dificultades. No somos autosuficientes. En un libro anterior a su pontificado, titulado Mente abierta, corazón creyente, encontramos esta afirmación de Bergoglio. Negar que la oración de petición sea superior a las otras oraciones es la soberbia más refinada, pues sólo cuando somos pedigüeños nos reconocemos realmente criaturas. En la exhortación Gaudete et Exsultate, en el número 154, nos dirá: no quitemos valor a la oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. Sabemos que muchos también han puesto desde la teología en cuestión esta oración de petición, ¿verdad? Dice que, claro, a Dios no se le puede pedir nada, pues ya sabe lo que necesitamos. Otros dicen, bueno, y tampoco podemos darle gracias, pues no lo necesita. Nuestras alabanzas, no las necesita tampoco. Así que, en definitiva, si no se le puede ni pedir, ni dar las gracias, ni alabarle, pues realmente Dios no nos sirve para nada. Y por eso quizá, también en nuestras sociedades le hemos abandonado. Con nuestras teorías exquisitas, quizá también hemos contribuido, los eclesiásticos, a que también así sea. En esas catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro, nos dice que ese diálogo filial del que hemos hablado es íntimo y confidencial, pero nos advierte de que no podemos caer en la tentación escapista, más propia de un neognosticismo del que nos ha hablado en Gaudete et Exsultate, que tiende a huir de la carne, de la historia y a quedarse en el mundo de las ideas, desconectado de la vida. Aunque la oración requiera también adaptarse al silencio, dice Francisco, esta nunca es evasión que niega el mundo que nos rodea. Nos ha dicho en Gaudete et Exsultate, el cristiano no deja el mundo fuera de la puerta de su habitación cuando va a rezar, sino que lleva en su corazón personas, situaciones, problemas y otras muchas cosas. La verdadera oración, dice Francisco, nos remite siempre al amor al prójimo y así, paradójicamente, nos acerca más a Dios. Es una insistencia de Francisco cuando habla de la oración. La oración cristiana es lo más opuesto al escapismo, al intimismo que busca consuelo en uno mismo. Es más bien una mirada de esperanza y confianza, expresión de la fe en el poder de Dios, de un Dios que es amor
y que nos acompaña siempre en el camino de la vida. No se puede orar al margen de la vida y de la historia, ni de la nuestra propia ni de la de los demás. En un escrito del año 2007, por ahí vais a encontrar la cita, dirá el entonces cardenal Bergoglio: situarnos plenamente en nuestra dimensión trascendente no tiene nada que ver con separarnos de las cosas creadas. El misterio de la encarnación es el que marca la línea divisoria entre la trascendencia cristiana y cualquier forma de espiritualismo o trascendentalismo gnóstico. Una verdadera espiritualidad, por tanto, nunca puede pecar de ensimismamiento, de olvido del hombre y de los demás, especialmente de los que más sufren y de los pobres. Dios no es un spray, nos ha dicho tantas veces Francisco, no es una nebulosa, sino amor concreto. Dios interviene en la historia de los hombres y de los pueblos con una voluntad clara. Su voluntad es salvadora. Así explica Francisco en esas catequesis mencionadas sobre el Padre Nuestro: cuando decimos hágase tu voluntad, en definitiva lo que estamos pidiendo, dice él, es que vuelva a buscarnos y a salvarnos. La oración confía porque tiene memoria, incluso en los momentos más difíciles o en las más duras pruebas. Con esas palabras, rezad por mí, el Papa suele concluir sus intervenciones, ¿verdad? Lo conocemos, lo dice siempre, es como una cantinela a la que estamos acostumbrados. Y sin embargo no debe escapársenos la profundidad de esa petición. El Papa nos confiesa con su ejemplo que no se puede hacer nada sin la ayuda divina y que es necesario ponerse en manos de Dios para cualquier cosa que queramos hacer. La oración de intercesión es otro de los núcleos importantes en los que Francisco insiste cuando habla de la oración. Esta oración intercesora pretende, dice Francisco, conmover el corazón del Padre que, como en la parábola del amigo inoportuno, acaba por inclinar el oído para conceder lo que se le pide en favor de otros. La oración de intercesión tiene un valor particular, dice Francisco en Gaudete et Exsultate, pues es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Según Francisco, la oración de intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros cuando en ella somos capaces, dice él, de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. La semana pasada, sin ir más lejos, en una de sus homilías de la mañana, el Papa Francisco ha pedido que no dejemos de orar e interceder por los políticos, incluso, dijo él, por los que no piensan como nosotros. La oración de intercesión nace de la sensibilidad hacia el prójimo, como hijo de Dios y hermano nuestro. Dice él, escuchar la voz de Dios en la oración nos hace ver, oír y conocer el dolor de los demás. En una audiencia, hablando sobre la comunión de los santos, decía Francisco: la comunión de los santos nos recuerda que no estamos solos, sino que hay una comunión de vida entre todos los que pertenecemos a Cristo. Por eso nuestra fe, dice él, necesita el apoyo de los demás, especialmente en los momentos difíciles. Y dice, qué bello es sostenernos unos a otros en la maravillosa aventura de la fe. En la copia impresa vais a ver que también hay un punto sobre la liturgia que aquí os queda para vuestra lectura. No me extiendo más, permitidme unas palabras finales, que en el fondo no es más que un testimonio de primera mano que os quiero dar para que veamos desde la profundidad creyente quién es Francisco. Creo que contarlo pues no es traicionar la confianza del Papa, pues no es una murmuración, sino que es algo que creo que nos puede edificar a todos. Era la víspera del viaje apostólico que hizo el Papa a Chile y yo había quedado con el padre Espadaro, el director de la revista La Civiltà Católica,
para ir a entregarle en propia mano a Francisco un libro que acabábamos de editar y que presentamos, por cierto, aquí en esta sala hace un par de años. Ese libro con las homilías de Buenos Aires, titulado En tus ojos está mi palabra. Yo antes había tenido la suerte de estar con el Papa con ocasión de alguna misa en Santa Marta, pero esta vez era especial, pues era la primera vez que iba a estar hablando con el Papa frente a frente, largo y tendido. Estuvimos conversando más o menos 1 hora y media larga, y al final de la conversación, cuando me despedía, le dije a Francisco que yo esperaba que le fuera muy bien en el viaje a Chile, pues visto lo que aparecía en los medios de comunicación, pues las cosas no pintaban tan bien. Los medios estaban hablando mucho aquellos días sobre los problemas que había en la iglesia de aquel país con motivo del tema de los abusos a menores. Y le pregunté, ¿qué le espera a usted en Chile? Y él me mira así y me dice, no lo sé. ¿Que hay problemas? Hay problemas, eso está claro, no hay ninguna duda. Pero me dice, en medio de los problemas, el Señor también está. Y esta respuesta ciertamente a mí me resultó conmovedora. Preparando esta lección inaugural, volví a leer una famosa entrevista que le hicieron al cardenal Bergoglio, 2 periodistas, Ambrogetti y Rubín, que apareció titulada bajo el título El jesuita en el año 2010. Y en ella, al final del libro, antes de los anexos, le preguntan al entonces cardenal Bergoglio, ¿usted tiene una visión optimista del futuro? Y él responde, yo diría que es útil no confundir optimismo con esperanza. El optimismo es una actitud psicológica frente a la vida, pero la esperanza va más allá. Es el ancla que uno lanza al futuro y que le permite tirar de la soga para llegar a lo que anhela. Es esforzarse en la buena dirección. Y dice, además, la esperanza es teologal. Está Dios de por medio y por eso creo que la vida siempre va a triunfar. Pues nada más por mi parte, que tengamos un buen curso. Gracias, muchas gracias. Eminencia, señor decano, padre Joseph, padre provincial, padre Mariña, presidenta de la Confer, José María, director del Instituto San Pío X, padre Elías, vicario para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid, profesores y alumnos del Instituto y de la Escuela Regina Apostolorum, formadores y formadoras, miembros de institutos de vida consagrada, amigos todos. La primera palabra es de agradecimiento por su presencia en esta inauguración académica. Las personas necesitamos marcar en rojo algunas fechas para recordarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde caminamos. Ello nos hace tomar el pulso y la temperatura del momento, recordar el pasado y lanzarnos a conquistar las metas que se abren como nuevo desafío. Lo decía el decano al principio, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Así comienza el Salmo 110 y así comenzamos y afrontamos un nuevo curso académico con la mirada puesta en el crecimiento personal, teológico y religioso de toda esta comunidad académica. En la vida todo es tradición y todo es creación. Hemos recibido el legado del patrimonio de fe y espiritualidad de la anterior generación, pero hemos de hacerlo nuestro para asumirlo, vivirlo y transmitirlo a las siguientes generaciones. El trabajo es grande, por aquello que decía Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro, pero se trata sin duda de un camino apasionante. Tenemos conciencia de que la verdad de la fe, más en concreto, la verdad de que Cristo, palabra de Dios hecha carne, se ha manifestado a los hombres en su designio de salvación. Esto por una parte.
Pero por otra parte también sabemos que existe una permanente búsqueda para profundizar en esa verdad a fin de captar su unidad y su coherencia. Por lo tanto, estas dos dimensiones forman una sola cosa en el cristianismo: la conciencia de la fe y la búsqueda de profundización en ella. En tal sentido, la teología es tan antigua como la fe cristiana, podríamos decir coloquialmente, que todos llevamos un pequeño teólogo dentro de cada uno, un teólogo que cree para entender y entiende para creer. La teología que procede a partir de la palabra de Dios se esfuerza por poner de relieve su contenido y su riqueza, a fin de iluminar desde ella la totalidad de la existencia humana. En esto nos debemos empeñar un año más. Quisiera hacer 3 consideraciones mirando al pasado de este curso que ha concluido. 1. El funeral del cardenal Sebastián. En el mes de febrero celebramos el funeral del cardenal Fernando Sebastián, fallecido unas semanas antes y presidido por el cardenal de Madrid. De su legado en el instituto ya hicimos una referencia en la Semana de Vida Consagrada, precisamente en vísperas de unas elecciones generales. Pero quiero traer un breve párrafo de su libro póstumo Claridad y Firmeza. Decía así: el futuro de España y de quienes vivimos en ella depende de la autenticidad y firmeza con las que la Iglesia y los cristianos cumplamos con nuestros compromisos en estos tiempos de cambio e inseguridad. Y continuaba: no es tiempo para mediocridades ni timideces. Es hora de dar un paso adelante y decir: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Fin de la cita. En medio de posturas políticas enfrentadas o climas de crispación social ante cuestiones sensibles, su palabra y su legado nos impulsan a continuar proponiendo el testimonio de una fe que desde el diálogo y la colaboración en el tejido social quiere contribuir humildemente al servicio del bien común de toda la sociedad. Sin ir muy lejos, el próximo domingo se celebrará la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, donde Iglesia y sociedad han de encontrarse y buscar caminos de colaboración que mejor respondan a un problema tan acuciante. 2. La Semana Nacional de Vida Consagrada, celebrada en abril bajo el título A vino nuevo, odres nuevos, tiempos de reforma eclesial, nos ha dejado el buen sabor de boca del vino reposado de la reflexión y de la comunión carismática, así como del impulso misionero. A pocos meses de la próxima publicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, sabemos bien que la reforma de la Iglesia va mucho más allá que la reforma de la Curia. Pero esos cambios estructurales en el órgano de ayuda al Romano Pontífice al gobierno de la Iglesia llevarán consigo una presumible impronta misionera que debemos recibir y adaptar como refuerzo a la permanente conversión y salida misionera que el Papa Francisco ha ido propugnando desde el principio de su pontificado. Francisco ha ido toda renovación de la Iglesia consiste siempre esencialmente en el aumento de la fidelidad de cada uno a su propia vocación. Los estudios que llevamos adelante en este centro forman parte de uno de esos 4 pilares vocacionales que el Papa ha recordado tantas veces, es decir, la formación intelectual, que junto a la formación espiritual, la vida comunitaria y la vida apostólica nos han de ayudar en comunión con el resto de vocaciones eclesiales a profundizar en nuestra propia llamada y a vivir los compromisos que de ella se deriva. Ya decía San Agustín en La Ciudad de Dios que existen 3 géneros de vida: el que se dedica al ocio contemplativo, el que se da a la actividad y el que combina ambos. Cada uno puede, quedando a salvo la fe, elegir cualquiera de ellos y llegar así a los premios eternos. Y continúa San Agustín: pero es importante no perder de vista qué debe hacer por amor a la verdad y qué debe sacrificar por urgencia de la caridad. El amor a la verdad busca el ocio santo y la urgencia de la caridad acepta la debida ocupación.
Encontrar este equilibrio a través del discernimiento será tarea de este año y de toda la vida, no solo para los estudiantes, sino para todos. Y 3, la protección de menores, un desafío para toda la Iglesia. Bajo el primado en el centro las víctimas, el ITVR ha querido afrontar este desafío eclesial de primera magnitud que tenemos planteado en la Iglesia. Por este motivo hemos impartido ya la primera fase del curso organizado en colaboración con el Center for Child Protection de la Pontificia Universidad Gregoriana entre los pasados meses de febrero a mayo. La víspera de comenzar el curso tuvimos la fortuna de poder presentárselo en Santa Marta personalmente al Papa Francisco, del que recibimos el aliento de llevarlo adelante y el impulso de hacerlo con la seriedad y el rigor que el tema requería. Alrededor de 50 personas de alta responsabilidad eclesial han participado en él bajo los objetivos de adquirir la formación necesaria para cuidar humana y pastoralmente a las víctimas, prevenir el abuso sexual y crear una cultura de la protección del menor en toda la Iglesia. La cumbre sobre los abusos que reunió a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo, celebrada en febrero en el Vaticano bajo la presidencia del Papa, ha marcado un hito que irá viendo sus frutos en la adquisición de una conciencia cada vez más viva sobre este problema y la implantación de medidas y protocolos cada vez más eficaces. En la primera jornada presencial que venía a inaugurar nuestro encuentro y nuestro trabajo, nos presidió la Eucaristía Monseñor Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, quien falleció repentina y sorpresivamente el pasado mes de mayo, pero que nos dejó su conciencia viva y su compromiso de combatir esta pesada cruz que tuvo que llevar sobre sus espaldas. En febrero afrontaremos la segunda fase del curso con la incorporación de nuevos alumnos. Hemos de ser conscientes, y así lo han manifestado los máximos responsables en algunas iglesias locales afectadas por el problema, de que el modo en que afrontemos esta herida será determinante tanto para nuestra credibilidad social como para nuestra labor de evangelización. El cardenal O'Malley ha llegado a afirmar: si no lo tomamos en serio, perderemos la confianza de nuestro pueblo y atraeremos el desprecio del mundo. Como nos apuntan las estadísticas, alrededor del 90% de los abusos se producen en el ámbito intrafamiliar. Por eso, solo cuando hayamos sanado de raíz esta herida tan sangrante dentro de la Iglesia, podremos ayudar de una manera sólida y creíble a luchar para erradicar esta auténtica lacra social en todo el mundo. Y ya mirando al futuro, quiero apuntar unas cuestiones breves. El mes misionero extraordinario. El Papa Francisco ha convocado un mes misionero extraordinario este próximo octubre, cuyo lema es Bautizados y Enviados. La intención del Papa es alimentar el ardor de la actividad evangelizadora, reavivar la conciencia misionera de toda la Iglesia y recordar que vivimos y hemos de vivir en estado permanente de misión. En sintonía con las orientaciones eclesiales del Papa, el Instituto de Vida Religiosa ha organizado su ya casi tradicional ciclo de conferencias los jueves del ITVR, en este tiempo otoñal, sobre dicho tema abierto a toda la Iglesia de Madrid como ámbito y oportunidad de formación permanente e impulso evangelizador. Se trata de una sólida oferta formativa que, abierta a todos, la ofrecemos como servicio a la Iglesia local, secundando de modo adaptado la iniciativa de la Iglesia Universal. 5. Nuestros estatutos y Veritatis Gaudium. La promulgación de la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium sobre las universidades y facultades eclesiásticas y los estudios que en ellas se imparten y que venía a sustituir a la famosa sapiencia cristiana, nos ha colocado en un marco académico que debemos seguir profundizando. La creación de una comisión para la revisión de nuestros estatutos, en armonía con los que sean publicados por la Universidad Pontificia de Salamanca, confiemos que pronto, será una tarea de este curso que esperamos pueda culminar para formalizar una cuestión sin más prórrogas extraordinarias. Esperamos que pueda ser un momento de diálogo para revisar también el plan de asignaturas y la reconfiguración de las cátedras, oportunidad de mutua colaboración entre la facultad y el instituto
y ocasión para buscar entre todos cómo articular mejor la vida académica de cara a ofrecer un mejor servicio eclesial. La Semana Nacional 2020. Ya estamos perfilando la próxima Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que ya en su edición 49 se celebrará del 16 al 18 de abril de 2020 en la Semana de Pascua, bajo el título Consagrados para la vida del mundo, la vida consagrada en la sociedad actual. Queremos acercarnos a la relación entre consagración y secularidad, profundizar en las raíces cristológicas de la fe en estos tiempos líquidos y digitales, mirar cómo la vida consagrada contempla el mundo y cómo es considerada dentro de la sociedad, y sobre todo, cómo puede contribuir desde la reflexión teológica y el compromiso humano a seguir construyendo puentes de fraternidad desde su empeño en tantas áreas de solidaridad con la humanidad sufriente de nuestros días. Exhortación final. El Papa nos sigue recordando que también en la teología estamos llamados a construir puentes, fomentar el diálogo y edificar una cultura del encuentro. Construyamos estos puentes entre la vida y la fe, entre la experiencia y la reflexión teológica, entre el objeto teológico y el quehacer teológico. Quisiera terminar con dos reflexiones a partir de dos frases del cardenal Newman, cuya canonización el próximo 13 de octubre, dentro del Sínodo de la Amazonia, seguro que supondrá un impulso fuerte a su figura y a su ingente pensamiento teológico, que tanto ha influido en la teología del siglo XX. Sus intuiciones sobre la relación entre fe y razón, sobre el lugar vital de la religión revelada en la sociedad civil, sobre el papel de la conciencia como primer vicario de Cristo y sobre la necesidad de una educación cualificada y amplia, fueron de gran importancia no solo para la Inglaterra victoriana. Hoy también siguen inspirando e iluminando a muchos en todo el mundo. Como decía, la primera reflexión habla de cambio y de relevo. Como el Instituto aspira a la perfección, máxime teniendo en el horizonte su 50º aniversario, al final del segundo cuatrimestre se procederá al relevo de la dirección del Instituto, que después de 6 años nuestros estatutos marcan como procedente, dando así el testigo a otros equipos y buscando que se cumpla, ahora sí, la famosa frase del cardenal inglés: vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia. Y por último, una invitación a todos. Como también decía John Henry Newman, las personas nos influyen, las voces nos conmueven, los libros nos convencen, pero los hechos nos entusiasman. Por eso, profesores, dejémonos interpelar por los alumnos y alumnos, dejaos influir por la sabiduría teológica y vital de los profesores. Dejémonos todos conmover por las voces de anuncio y denuncia de nuestro mundo, por esos gritos dramáticos y esos cantos de esperanza. Sumerjámonos en los libros para que nos refuercen y nos convenzan en la fe y en la vida. Pero sobre todo, el año que comenzamos es un hecho, un acontecimiento, que como quien estrena algo precioso, nos debe, decía el cardenal, entusiasmar para lograr convertirnos en una comunidad académica de fe, estudio, investigación y llena de riqueza carismática, eclesial y cultural. Muchas gracias. Tiene finalmente la palabra el padre Joseph Mungu, prefecto general de formación de los misioneros claretianos en representación del reverentísimo padre general y presidente del instituto. Eminencia, padre provincial, señor decano, padre director, queridos profesores, queridos miembros del personal de administración y servicios, queridos estudiantes. Agradezco al padre director la ocasión que me brinda para hacer uso de la palabra en este momento en que se inaugura un nuevo curso académico.
En tanto que profesor universitario, obligado actualmente a dejar mi docencia para ponerme a total disposición de mi congregación en el servicio de animación, estas breves palabras suponen para mí una especie de consuelo. Lo hago sobre todo en nombre de nuestro superior general y presidente del Instituto Teológico de Vida Religiosa, el padre Mathieu Vatamatam, así como en el del padre Henry Omonisaye, responsable directo de los institutos de teología para la vida consagrada. Este acto mismo muestra cómo la misión llevada a cabo por este instituto es una misión de la congregación. Sois una institución de cierta solera. De hecho, el próximo año cumpliréis medio siglo. Tenéis, por tanto, una tradición bien arraigada que sigue adelante su andadura. No quisiera pretender en este momento hablaros de técnicas de pedagogía universitaria, ni siquiera de animación. Me gustaría expresaros solamente dos pequeñas cosas. Primera, un acto de reconocimiento. Sí, el reconocimiento del gobierno general por todo lo que vivís en este instituto y por todo lo que en él y desde él hacéis. Sé por experiencia que una obra como esta no puede brillar si no cuenta detrás con personas que la viven y la quieren viva. Personas que trabajan en equipo y de manera colegial. Personas que consideran la misión como misión de la comunidad y que la ejercen en comunidad. Además, una institución no puede salir adelante y sobrevivir sin una cierta creatividad inventiva y una pasión compartida. Y pienso que lo que aquí encontramos es esta vida y esta actividad científica e intelectual. Os doy las gracias por esta misión cada día más provechosa para la vida consagrada, para la Iglesia y para el mundo. Aquí se entrecruzan a un tiempo los dos aspectos más importantes de la formación en la vida consagrada, a saber, la formación inicial y la formación continua. Segunda, una invitación a abrazar el nuevo curso con esperanza y determinación. La formación científica, de modo semejante a cómo se da en todos los niveles, ha de buscar siempre la calidad y afrontar las cuestiones actuales que la vida de los hombres plantea. En lo que atañe a la vida consagrada, se trata de seguir adelante enfrentando los desafíos de siempre, tradicionales, así como aquellos que aún permanecen abiertos. De este modo, la vida consagrada será una respuesta eficaz y una verdadera contribución a nuestro mundo y a nuestra Iglesia. Por vuestro derecho de primogenitura entre los institutos teológicos de vida consagrada que tenemos en la congregación, os animo a impulsar este sed de hacer viva esta institución y a compartir vuestra pasión en el trabajo con otros institutos más jóvenes, Filipinas e India, o que van a nacer dentro de poco, Colombia y Nigeria. Finalmente, y en vísperas del Sínodo para la Amazonía,
quisiera concluir invitándoos encarecidamente a un trabajo sinodal. Profesores, estudiantes, personal de administración y servicios y demás colaboradores, caminad y trabajad juntos, soñad juntos y despertaos unidos. Solamente así podréis afrontar mejor las cuestiones más acuciantes del mundo actual, de la Iglesia y de la vida consagrada. Este es mi deseo y mi oración por vosotros. En nombre del Padre General y de todo su consejo, os deseo un feliz y fructuoso curso académico 2019-2020. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. Muy bien, en nombre de la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, declaro inaugurado el curso académico 2019-2020 en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y en la Escuela Regina Apostolorum. Buen curso.